la cabeza pensar a quién se le ocurre matar bebés y por eso es que nosotros nos preguntamos una y otra vez qué hay detrás de todo esto, cuál pudo haber sido el móvil de la principal acusada, Brenda Agüero. Hasta ahora, nosotros recién hablábamos con el abogado de las víctimas que dice, bueno, la pericia da una personalidad psicopática, una personalidad ególatra, una personalidad que no le importan los demás. Sí, ok, pero de eso está lleno el mundo y no necesariamente una persona así se pone a matar bebés. Será criticable en sus conductas, podrá no gustarle a los amigos, pero eso no implica que se convierta en una asesina serial de bebés. Esto es un fragmento de la declaración de Brenda Agüero ayer. Nunca jamás le hice daño a nadie y mucho menos a un niño. De hecho, siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a neonatología. Pero lo que hay, digo, insisto porque va a ser interesante el debate judicial. Desde que la retiraron y la detuvieron a Brenda Agüero, no hubo más casos de estos en ese hospital neonatal, hospital de neonatología de Córdoba. No se produjeron más episodios, no aparecieron más inyecciones con potasio sobre los bebés, no pasaron más, no hubo más de este tipo de muertes. Un caso que nos contaba también el doctor Nayib decía, bueno, en un momento dado una mamá le retiran el bebé, escucha un grito del bebé y cuando vuelve el bebé ya viene descompensado. Había pasado por las manos de Brenda Agüero. Entonces, todo esto es lo que se va a evaluar en el tribunal. Vanessa Cáceres es mamá de uno de los chicos asesinados. La tenemos en una pantalla. Vanessa, Rolando Graña te habla. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Contanos tu historia. Bueno, mi hijo va a una cesárea programada que ya tenía cesárea previa, era un embarazo controlado, estaba todo bien, y el día de 18 de marzo nace en perfectas condiciones. Eh, lo reciben y los médicos me dicen que está perfecto, le hacen pruebas y salen perfectas. Y después de 1 hora y media, en donde estaba en una sala solo, dejaron al recién nacido solo, entra una doctora a decirme que se había descompensado, que tenía una arritmia y que le iban a pasar a la. Bueno, y ahí empezó el caos, fue un día de mucho sufrimiento, los partos fueron muy desalentadores. Ellos no sabían explicarme qué había pasado con mi hijo porque tenía el daño de corazón que tenía. Y finalmente a la noche, ese mismo día. Y en en el contacto con tu hijo aparece Brenda Agüero. Brenda Agüero tenía que estar encargada de la sala de obstetricia, no con los niños. Ella tenía que estar en la sala donde yo paso a operación. De una cesárea te pasa a una sala de operación. Tenía que estar teniéndome a mí. Bueno, después, yo la verdad, debo reconocer que no reconozco su cara, pero a mí entran a decir que mi hijo de una terapia y yo dejo de reconocer mucho su cara. Las otras mamás, hay muchas mamás que conocen, que como recién contaban, agarran su hijo de un grito, que incluso ella iba y los alzaba de la nada, cuando ella no tenía que tener contacto. Y me imagino, además del dolor para vos, ¿cuándo te enteraste que esto tenía que ver con un ataque y no con una muerte natural? Sí, nosotros salimos de ese hospital con dudas, pero nunca en la vida nos imaginamos algo de nadie se podría imaginar el esto. Y a los 5 meses, mirando tele como cualquier ciudadano, y me entero de la historia que están investigando de estos hechos, y de esa forma nos enteramos de que eran hechos intencionales, de que nuestros hijos no habían muerto. Vanessa, tenemos algunos problemas con el micrófono, a ver si podemos mejorar la conexión. Mientras tanto, quiero repasar un poco lo que dijo Brenda Agüero en su defensa, porque esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea,
Este caso es el primero. Indicios Rolo. para la deducción, pero en la Argentina no se puede condenar por deducción. No. En este caso, además, en el que estamos tratando allí con el testimonio de esta mamá, es el primero, con lo cual todavía ahí no había sospechas. Es el que motiva, en principio, en cambiar lo que tiene que ver con el lote de la vitamina K, si acaso hubiera tal vez problema con eso, pero esto visto en retrospectiva. Yo creo que incluso hasta de esa situación ni siquiera se lo manifestaron y se lo informaron a los padres, a la familia, pero internamente cambiaron el lote. Después sobrevinieron otros casos, entonces dijeron ya no es el lote de vitamina K, que es un suplemento que a veces algunos bebés requieren. Estamos hablando en muchos casos de bebés que habían nacido sanos, con embarazos que se habían cursado sin ningún tipo de inconveniente. Acá el gran punto va a ser determinar, a ver, ¿qué la inculpa? Prueba indiciaria en algún punto, porque vos decís, che, desde que separaron a los trabajadores de salud, hay que decir que separaron a 15 trabajadores, entre ellos la enfermera, no hubo ningún otro caso que pudiera manifestar, ni siquiera ya un desenlace fatal, sino ni siquiera un inconveniente, con lo cual ahí, en ese corte, evidentemente, dentro de ese lote hay gente con algún tipo de involucramiento o responsabilidad en lo que sucedía con los bebés. Ahora, ¿esto alcanza? No, no alcanza, porque no es la única mujer, no la única enfermera que trabajaba en esa área. Acá empezamos a recorrer el camino, Rolo, y se ven un montón de irregularidades, porque, por ejemplo, como ya nos dice el doctor Nagy y esta mamá, era una enfermera de obstetricia, no era una enfermera de neonatología, no tenía que tener un contacto directo con los bebés, que lo puede tener, que por supuesto se ingresa a una habitación cuando la mamá está con su bebito y por ahí la mamá necesita descansar, se la tiene un momento o alguna situación, pero no era la que tenía que tener contacto con los bebés, sí en todo caso ocuparse de la atención de las madres. Acá va a haber que establecer, y este es el gran desafío, que en los 13 casos, los 5 de desenlace fatal y los otros 8, vos puedas encontrar en los horarios de trabajo que pudiera haber realmente un registro que en todos esos casos hubiera un contacto entre Brenda Agüero y los bebés en esos turnos de trabajo. Accesibilidad a los medicamentos, porque allí donde se encontró solo en los últimos 2, de los únicos que hay denuncia y autopsia, no en los anteriores, y vos encontré que hay una cantidad astronómica de presencia de potasio y de insulina. ¿Por qué una médica de obstetricia podía tener contacto? Si tenía contacto, quedó registro, nadie detectó, fallaron los sistemas de control de por qué está solicitando esa medicación. ¿Por qué andaba dando vuelta en un área que no correspondía? Supongamos el doctor Nagy decía, no, tenía acceso. Bueno, pero justificado, ¿por qué? Porque no es quien decide un tratamiento médico y realizar una aplicación una enfermera. Es un médico. ¿A solicitud de qué médico aplicó esas drogas? Y si eran drogas a las que vos tenés que ir a buscar un departamento de farmacia, hay un responsable que te lo tiene que dar y que vos le tenés que justificar desde un punto de vista médico por qué se lo estás dando. Y si era material... Se supone que tiene que haber historia clínica online para que él se pueda chequear todo el tiempo. Es tan grave, si la responsabilidad en efecto después en el debate quedara determinado que es de Brenda Agüero, como todo lo que falló después. Porque si además abrevó en lotes que por ahí tenían que ser destruidas, ¿cómo consiguió acceder a esos lotes si estaban vencidos para ser destruidos y no se siguió la cadena realmente para chequear su destrucción? Sí, hay muchísimo que discutir. Es que no es solo demonizar la figura de una Brenda Agüero si acaso tuviera una responsabilidad. Que da también la impresión de que, claro, en la carrera de funcionario público de los directores de hospitales, directores de departamento y el ministro de Salud, una sucesión de muertes de bebés queda mal, te puede costar la carrera. Entonces había, en lugar de profundizar la investigación y que se cortara de entrada, lo minimizaron y dijeron, bueno, que pase, siga, ya se sabrá, veremos, qué sé yo. Y ahí está buena parte de la negligencia. Entre los imputados hay responsables médicos de haber, exministro de Salud, que ayer habló más de su situación personal, ahí donde se lo señalábamos como algo crítico a Brenda Agüero. También él habló de una dura enfermedad que está atravesando, todas sus declaraciones. Todos quieren dar lástima ahora. Entonces, declaró la responsable del hospital, que sí le habían elaborado un informe el 5 de mayo desde el área de neonatología por algunos extraños pinchazos que aparecían en algunos bebés. No es cierto que solo explota en junio con la muerte en 48 horas de 2 bebés. Hay muchas situaciones allí que revisar. Y yo te digo, Rolo, la verdad no me quiero meter en un tema que es muy espinoso y muy doloroso en esta hora de la mañana. A mí me tocó atravesar una situación personal muy desgraciada y a mí me lo plantearon como que por la cantidad de semanas era una obligación por ley que le tuvieran que realizar una autopsia a mi bebé. Entonces, no entiendo por qué acá a muchas madres las desalentaban, por doloroso que es, te digo, no atravesar situación peor en la vida, pero era una obligación de la ley.
ante una muerte dudosa, despejar si no había una responsabilidad médica, y atravesé por esa situación que es dolorosa, pero que no me dejó ningún temor, ninguna fantasía, ninguna duda al respecto. Yo no entiendo acá por qué algunas madres las operaban en el sentido de no tener que pasar por una autopsia. Yo creo que hasta es una obligación legal en ese momento, con lo cual acá hay Por eso, muchísimas claro, explicaciones que dar porque- que exceden a que te pueda parecer, vamos a decirlo vulgarmente, una loca. Porque si te aparece una loca, que no sé si es la situación de Brenda Agüero, realmente lo digo con respeto, pero te puede aparecer en cualquier orden de la vida, pero después tiene que haber un sistema que esté preparado desde lo estructural para que acá, si acaso te aparece una loca, estuviéramos lamentando la vida de un bebé, no de 5. Claro que lo que querían era que no hubiera desprestigio para la gestión. Entonces por eso lo terminaban encubriendo diciendo, bueno, va, qué sé yo, vamos, siga, como para encubrir la gestión. Esto fue inmediatamente después de la pandemia, había mucha mirada sobre la salud pública y recuerdo también, porque esto fue en la gestión de Schiaretti. Y Schiaretti en principio lo negaba, defendía al ministro de Salud hasta que cuando se precipitaron los acontecimientos, hubo marchas, hubo mucha protesta, finalmente le terminó soltando la mano al ministro de Si Salud. hay algo que le inculpa a la enfermera o eventualmente a quien haya sido, si no fue ella, que es que entienden las autoridades médicas que no pudo haber sido accidental esa cantidad de presencia de potasio y de insulina, aún en la falla de un lote vencido o algún cambio de droga, si por ahí por la letra K se confundió el potasio con la vitamina K, algo que me dicen que es imposible, más allá del denominador común de una letra K, porque lo estudiamos en la tabla periódica, el potasio se identifica con la letra K, pero es otra forma de identificar, es imposible que en un área de farmacia o que manejen drogas en un hospital se hayan podido equivocar de esa manera. Pero aún, si fuera así, que hubo un error al respecto, en la cantidad de potasio que encontraron en al menos los bebitos que se realizaron autopsia, que fueron solamente los últimos 2, es imposible que allí haya habido un error. Allí tiene que haber habido algo más.